devocional, hermenéutica y nada más. El Señor Jesucristo levantó 12 de sus discípulos como apóstoles. Y esto lo encontramos en Mateo 10, versículos 1 al 4. Y dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. 12 apóstoles levantó el Señor Jesús durante su ministerio, durante sus 3 años y medio que anduvo él predicando el Evangelio, sanando enfermedades, resucitando muertos y haciendo toda obra que beneficiaba al pueblo de Israel. Ahora bien, ¿por qué 12 apóstoles? ¿Y por qué solo 12 apóstoles? ¿Y por qué solamente esos fueron apóstoles? Y posteriormente Pablo, al que levantó el Señor después de su crucifixión, después de su resurrección, después del día de Pentecostés, como maestro, apóstol y profeta para los gentiles. Pablo dijo que fue el último de los apóstoles al que el Señor llamó como a un abortivo. El último. Pablo mismo se sentía indigno de ser apóstol por cómo había perseguido a la iglesia, pero Dios lo escogió para ser apóstol a los gentiles. Ahora bien, pues, ¿por qué 12 y por qué después Pablo? Bueno, porque en esos apóstoles que el Señor levantó, Dios depositaría las doctrinas de la Biblia, la fe dada una vez a los santos, para que ellos le enseñaran a los discípulos, es decir, a la iglesia comprada con la sangre de Jesús. Esa era la misión de los apóstoles: fortificar la iglesia, hacerla poderosa en las escrituras, enseñarles las doctrinas de la Biblia que habían de regir desde el primer siglo y hasta el final de los tiempos a la iglesia del Señor. Después de ellos, a ningún hombre más le vendría nueva revelación, a ningún hombre más le vendría nueva doctrina para la iglesia, porque estaba dado el canon de doctrinas desde el primer siglo y dado a los apóstoles que el Señor escogió y que acabamos de ver aquí en Mateo 10, versículos 1 al 4. Judas, apóstol, en su epístola dice que contendamos ardientemente por la fe dada una vez a los santos. Es decir, hablando Judas de que la doctrina estaba dada y ya no habría ni qué quitarle ni qué ponerle a la Biblia, no habría nueva revelación, no habría nuevas doctrinas, porque la fe, el cuerpo de doctrinas, había sido dada a los santos de una vez y para siempre. Y fue dada pues a la iglesia por medio de los apóstoles. Para eso los designó el Señor. Por tanto, podemos decir confiadamente que hoy día ya no hay apóstoles, porque Dios ya no da una nueva revelación. Ya no hay apóstoles porque Dios no envía nuevas doctrinas. Las doctrinas de la Biblia se tienen que aplicar como están en la Biblia. La iglesia neotestamentaria tiene que aplicar las doctrinas del Nuevo Testamento a las congregaciones, porque las estableció por medio de los apóstoles que él escogió. Y hoy día muchos se dicen apóstoles, se autonombran apóstoles, millones los siguen creyendo que son apóstoles verdaderamente y creen sus herejías, creen las nuevas doctrinas que ellos les dan, creen las nuevas revelaciones que ellos les dan. Claro, todo esto entre comillas, porque no hay nuevas doctrinas, no hay nuevas revelaciones para la iglesia, ni hay nuevos apóstoles para la iglesia. Estos fueron levantados de la misma manera que fue dada la doctrina de una vez y para siempre en el primer siglo. De una vez y para siempre fueron levantados solamente 12 apóstoles
para el pueblo de Israel y el apóstol Pablo para los gentiles. En el período que ellos vivieron, se dieron las doctrinas y la revelación para nosotros. De manera que ya no podía surgir un nuevo apóstol después de ellos, porque ya no habría más revelación de la palabra, ya no habría más doctrinas. Y el canon de doctrinas, el canon de revelación, estaba completo. Y lo tenemos en las escrituras del Nuevo Testamento, que testifican al Antiguo Testamento, que anunciaba toda la revelación sobre Jesucristo para nosotros. Por tanto, tantos que hoy día se han levantado diciéndose apóstoles son falsos. Pablo mismo hablando de ellos, porque desde el primer siglo se levantaron para combatir a los apóstoles, para tratar de destruir las doctrinas que por medio del Espíritu Santo daba el Señor al apóstol Pablo y a los apóstoles que él había elegido para Israel, y que el mismo Señor en vida, dentro de su ministerio, les había enseñado también a los 12. Entonces, todo estaba completo. No podía haber nuevas doctrinas ni nuevas revelaciones porque no podía haber más apóstoles ya. Y no los podía haber porque todo estaba completo. Como te lo recalco una vez más. No creas en aquellos que hoy día se dicen apóstoles. No creas en aquellas mujeres que hoy día se dicen apóstolas. Porque para que hubiera nuevos apóstoles y mujeres apóstolas, como hoy día se autonombran y millones lo siguen, se requeriría entonces reconocer que Dios no había dado las doctrinas completas a la iglesia, que las revelaciones no estaban completas, que no había un canon de doctrinas completas para la iglesia, que la iglesia estuvo incompleta durante 20 siglos y no nos habíamos dado cuenta, que Dios no se había dado cuenta que las doctrinas no estaban completas, que la revelación no estaba completa y que por eso levantaba a estos apóstoles de hoy. Qué blasfemia y qué herejía escucharlos decirse apóstoles y ver vergonzosamente, cómo vergonzosamente millones, miles y millones de cristianos giran alrededor de ellos, bailan alrededor de ellos, saltan alrededor de ellos, se tiran al suelo revolcándose alrededor de ellos. A veces encienden fuego y ya los tienen soplando a las pobres ovejas descuidadas. Faltas de temor de Dios, faltas de entendimiento por no centrarse en las escrituras, por no tener cuidado en las escrituras, por no leer con cuidado las escrituras para entender qué doctrinas tenemos en ellas, qué es la voluntad de Dios para nosotros y que sobre todo plasmó su voluntad, su enseñanza y su adoctrinamiento en las escrituras el Señor por medio de sus apóstoles que Él nombró. No creas en los falsos apóstoles, porque desde el primer siglo surgieron por medio de los gnósticos, los falsos apóstoles, a quienes la iglesia de Éfeso desenmascaró. Esa iglesia, celosa de Dios, celosa de Cristo, celosa de la palabra, y que le faltaba el ingrediente del amor entre ellos mismos. Pero aún así tenían esperanza, porque tenían celo de Dios. Y de seguro que la amonestación de Jesús por medio del apóstol Juan les debe haber calado mucho a los de Éfeso. Pero probaron a los falsos apóstoles. Probaron a los que se decían ser apóstoles y no lo eran. Los hallaron mentirosos. Y tú, cristiano de hoy, con tantos ejemplos, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, no has entendido que todo aquello que se revela contra las escrituras, que todo aquello que se dice ser alguien,
sabiendo que ya no puede ser aquello, que no puede haber más apóstoles. No los pruebas, porque si los probaras los hallaras mentirosos y te alejaras de ellos. No los pruebas, les crees sus mentiras, abrazas sus herejías, abrazas la apostasía, abrazas sus engaños y no te das cuenta que son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, hijos del diablo. Y no es maravilla que los veas hacer señales, señales mentirosas, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, no es maravilla que ellos también se disfracen como apóstoles de Cristo, pero no lo son. ¿Por qué no tomas el ejemplo de Éfeso y los pruebas? Y una vez probado los rechazas. Quizá, y me atrevo a decir que así es, porque no tienes relación con las Escrituras. No tienes relación con la fe dada una vez a los santos, que es la Escritura, en donde están plasmadas las doctrinas de la Biblia, en donde están plasmadas las doctrinas neotestamentarias para ti, para mí. Por eso, no los pruebas. No pasa por tu mente que los tienes que probar. Porque has descuidado tu vida cristiana, tu vida espiritual, tu relación con Dios. Por tanto, no tienes relación con las Escrituras. No te entiendes con ellas. Eres ajeno a las Escrituras. Y esos falsos apóstoles hacen contigo lo que quieren. Y por ganancia deshonesta. Y haces todo lo que ellos quieren. Prueba a los que hoy día se dicen apóstoles. Porque ya no hay más apóstoles. Entiende esto que he dicho. No hay más apóstoles porque no hay más revelación. No hay más apóstoles porque no hay más doctrinas. Ya están escritas en la Biblia. Céntrate en las Escrituras, créelas, aplícalas a tu vida y defiende la sana doctrina y repudia a los falsos apóstoles, a esos obreros fraudulentos que se visten como ángel de luz, como el diablo, que es su padre, para engañarte. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, como dijo el apóstol Pablo, porque ese descuido te va a hacer perder tu salvación y finalmente ser lanzado al infierno y al lago de fuego, preparado para el diablo y sus ángeles. Entiéndelo, cristiano, que fácilmente sigues a los hombres, que fácilmente sigues a esos obreros fraudulentos, a esos falsos apóstoles, y que haces lo que ellos quieren. Entiéndelo. Te estás perdiendo y estás arrastrando a otros. No hay más apóstoles y por tanto no hay más nuevas revelaciones, no hay más nuevas doctrinas. Aunque ellos te engañan diciéndote que hubo una nueva revelación para ellos, que hubo nuevas doctrinas para ellos, que Dios les encargó para que te las diera. Te han mentido, te han engañado y te han arrastrado al infierno. ¿Qué esperas para despertar? Medita en la palabra de Dios, pruébalos y recházalos. Y advierte a los demás y enseña la palabra de Dios, que no está supeditada al pastor, al evangelista, al profeta, al maestro, al misionero. La palabra de Dios es para que todos la enseñemos en la medida de nuestro entendimiento, puestos en manos de Dios, que nos guiará a toda verdad y a toda justicia por medio de su Espíritu Santo. Entiende qué son las Escrituras y céntrate en ellas. Como Ezequiel, que cruzó el río a nado, finalmente, porque las aguas subieron, así tú nada en las Escrituras y enseña a muchos la verdad, prueba a los falsos apóstoles y recházalos. Medita
seriamente en esta palabra. Dios te bendiga.